Le doy paso entonces a Paula para que inicie con el video. Ella va a explicar, mientras se reproduce el video, va a dar algunas explicaciones y luego pasará a una presentación muy corta donde mostrará cuál es el soporte del trabajo que realizamos. Bueno, este proyecto se llama el astillero de la memoria fluvial, entendiendo que un astillero es un espacio en donde se elaboran barcos o, en cierto modo, se arreglan. Para entender esto, se comienza por una identificación histórica que la vamos a ver en la presentación de cuáles son las embarcaciones que han navegado el río Cauca en función de un proyecto que pueda acoger todas estas culturas. A su vez, se hace un análisis del lugar para entender cuáles son las conexiones, planteándose que el proyecto aparezca en esta conexión con el barrio Alfonso López, que vendría siendo la 7L bis. Es una vía que aparece como colectora y nos va a conectar por esta plaza central que aparece en el proyecto. El proyecto consta de dos naves. La tipología de un astillero generalmente es una nave a dos aguas, básicamente. Aquí se plantea que sean a 45 para utilizar lo más que se pueda esa altura pues hacia arriba. En función de eso, aparece toda esta bahía, que lo que se hace es un planteamiento desde los SUTS, que era lo que hablábamos, de cómo una sucesión de 8 piscinas van a hacer que toda esta agua que viene irrigando desde las cordilleras pueda acabar de buena manera en el Cauca y también se encapsule, que es la idea, poder retener toda esta agua y generar una lámina navegable de agua, que ahí puedan estar las embarcaciones. Esta sería la llegada por el canal, que vamos a ver cómo aparece el tranvía de un lado, enterrado aparece el tren de cercanías y cómo este canal se va a abrir para generar esta gran bahía, acompañada siempre de vegetación del lado derecho de los SUTS. Esta sería una vista como de las naves, hablando como un poco de lo arquitectónico. Se plantea un diseño que van a ser estos camellones, que lo vamos a ver en la línea del tiempo, cómo se reinterpreta una sucesión histórica a un proyecto arquitectónico. A su vez se plantea como la misma sucesión de naves en función de que se generan los recortes adentro, al interior, para generar unos patios y hacia la parte de atrás generar como estas aperturas visuales con el barrio. Se ve toda esta plaza como un marco hacia las cordilleras y con toda la lámina de agua pues como presentándolos. Esta es la vía de la 7L bis y cómo ella pues nos va a ver, vamos aquí a avanzar un poco, a cómo se ve como este recorte de las cubiertas y cómo se ve este edificio de 20 metros, porque es un edificio pues monumental, en un barrio donde Alfonso López tiene casas de 1 o de 2 pisos, o sea, es un barrio de baja densidad y aparece un proyecto monumental que con la cubierta 45 le da escala al peatón. Este es desde lo arquitectónico, se plantea un pórtico en doble altura. Un pórtico es toda esta sucesión de columnas que lo que nos haga es recibir todos estos flujos. Esta es una nave que se cierra, atrás aparece la bodega porque se necesita para el uso pleno del astillero y hacia atrás aparece un taller de Rivera, que era el que veíamos donde fabrican los barcos, de manera pedagógica, entendiendo que el astillero cumple con una actividad pues productiva, pero también con una actividad pedagógica, que la gente pueda ir ahí, entender cómo se realiza todo esto y traer otra vez a memoria pues lo que nos tenía el río Cauca presentado. Este es el pórtico en doble altura y abajo se plantea una plazoleta comercial con los servicios, baños, escaleras, ascensores. Estas son unas pasarelas que aparecen como el uso necesario que tiene un astillero. Entonces hacia este lado va a aparecer como las personas van a empezar a levantar los barcos y demás para poder pues, arreglarlos, los que sean de mayor calado. Este es el segundo piso. En segunda planta lo que se ve es un aulario en donde aparecen el archivo naval, bueno, lo vamos a ver más adelante. Esta es la tercera planta en donde aparece ya una terraza que la van a acompañar como estos dos puentes que en la siguiente perspectiva vamos a ver cómo se conectan de manera transversal estas naves. Esta es la espacialidad que se ve en una nave.
aparece como marco también hacia Alfonso López. Esta es la conexión transversal entre los puentes superiores de los que hablaba, perdón, longitudinal, esta es la transversal, y vamos a ver ese marco en primer lugar de las cordilleras, nuevamente los suds y la lámina, y aquí es donde se pondrían las poleas, malacates, en donde la gente va pues, a tirar para poder subir los barcos. Acá. Si quieres crear una app, pero no tienes ni idea de programación ni por dónde empezar, échale un vistazo a Base44. Yo creé esta app de seguimiento de hábitos diarios. Ahí está compartiendo ahí. Felipe, ¿estás compartiendo? No. Perdón, no me Bueno, y aquí les voy a presentar lo que sería la monografía que nosotros realizamos desde un planteamiento de Trimble, que es una aplicación que nos plantea como el tema de contemplar el modelo y a su vez ir generando preguntas sobre él, y así se desarrolla como el proyecto general, el urbano. El encargo se plantea que sea un proyecto en donde lo que haga es, por lo menos en específico, actúa como un dispositivo que sea abierto, permeable, pedagógico, y a su vez sea algo que le devuelva algo al lugar. En este caso, pues la navegación. Vamos a ver cómo, bueno, igual ya lo vimos a grosso modo, cómo estas relaciones urbanas se plantean desde un gran malecón y demás, para llegar al entendimiento de un esquema histórico. Desde la localización resalto lo que es esta vía, la carrera octava. Aquí, bueno, ya entendimos que más adelante vamos a ver una redensificación y unas conexiones ya metropolitanas, pero esta nos habla de un carácter local en donde vamos a conectar con este nodo del patrimonio inmaterial que vendría siendo Playa Renaciente y Juanchito. Juanchito todavía mantiene ciertas embarcaciones de minería de subsistencia, y Playa Renaciente mantiene lo que son las rogativas de la Virgen. Para ver esto es entender qué población va a llegar a este lugar, entendiendo que vendrían siendo en estas 5 oleadas, bueno, 4 oleadas, en donde nos dice que la procedencia de esta población viene siendo campesina, migración obrera industrial, afrodescendientes del Pacífico y población desplazada del conflicto armado. Se plantea la pregunta en donde muestra cuáles son estas embarcaciones, viendo por lo menos esta es la de Playa Renaciente, lo de las rogativas. Esto sería un vapor, pues es una recreación imaginaria, no van a volver los vapores probablemente por el calado que tenemos aquí, pero es cómo se podría ver este espacio con la reinterpretación de estos vapores. Vemos aquí, esta es el barco de minería de subsistencia mecanizado, piraguas, canoas, balsadas y demás. Entonces se plantea la pregunta de cómo este paisaje hídrico ha cambiado a través del tiempo desde la intervención antrópica pues, que hemos hecho nosotros, y resalto en este poema de Jaime Jaramillo para empezar, pero el río Cauca me puso la mano en el hombro y me habló al oído, y el río Magdalena no me gusta porque habla a gritos. Esto lo que nos habla es de un tema de escala, que vamos a ver cómo toda esta huella hídrica se ha perdido a lo largo del tiempo, pues ya por temas antrópicos. Vamos a ver la línea del tiempo en donde comienzo a resaltar unas. La primera, resalto lo de los camellones que hablaba, son estos canales de irrigación que se utilizaban en la época prehispánica para irrigar pues, las inundaciones y que no sucedieran. Resalto 1536 con la fundación de Cali, como hablaba el profesor, de que pues, Cali se funda al lado del río Cali. Estas son, se lee pues, de este modo, y cómo va pasando a lo largo del tiempo los diferentes intentos que hemos tenido en el río Cauca, llegando Felipe Crosti con un intento inicial que pues naufraga, que es el primero, el Caldas es el primero que naufraga. Pasan diferentes embarcaciones, entre ellos el vapor Cauca, que se realiza en este astillero, que vamos a empezar a identificar cuál es la tipología de 2 aguas de un astillero. Se realiza el Cauca,
que luego naufraga. Se hace todo este tema del ferrocarril en paralelo, como ya se comentó, empiezan a competir los dos sistemas, finalmente se hunde el Cabal y fue con ese con el que casi que terminamos la navegación aquí en Cali. Vamos a ver cuáles son estas embarcaciones que han navegado el Cauca. Resalto estas tres: la balsa de la piragua y la chalupa, que son embarcaciones de bajo calado, que son pues lo que nos habla del carácter local del río. Estas son otras: potrillo, los vapores chatos de propulsión, vamos a ver la barca cautiva, que era netamente como para atravesar, y empezamos el marco teórico conceptual, y vamos a empezarlo por un tema de escala, para entender la escala del astillero. Lo que se hace es una identificación entre el río Magdalena y el río Cauca, entendiendo que el río Cauca es navegable en el 79.88% y el Magdalena viene con el 97.94%. Esto realmente es una cifra que llama la atención. Sin embargo, lo que nos hace como esta dualidad entre ambos ríos es su calado. El Magdalena claramente tiene un calado mucho más hondo, más alto, mientras que el Cauca tenemos todo este tema de que es más bajo, tiene muchos cambios de caudal y demás. Entonces, pues esto nos empieza a identificar de que en longitud no estamos tan diferentes, pero nos habla de un carácter local del río. Se hace una identificación a nivel de Colombia y cómo aparecen estos astilleros a modo de que en el mar y demás, pero hacia el interior no aparecen realmente astilleros, que serían ya este tipo, que serían más del tema artesanal. Aparece a nivel del Valle del Cauca todos estos puertos que han existido, resaltando Puerto Mayarino, que va a tener conexión con Juanchito y Playa Renaciente. Para entender cuáles son los usos actuales del río Cauca, que vendría siendo de las hidroeléctricas, la pesca artesanal y la minería de subsistencia, siempre viendo este nodo, que era lo que hablábamos con Juanchito y Playa Renaciente. Se hace un reconocimiento desde por qué deberíamos ingresar este astillero, porque generalmente pues podría estar sencillamente ligado al río Cauca y ya. Entonces, ¿por qué se debe ingresar a la trama urbana en vez de dejarlo en el borde del río? Esto se hace por como una reivindicación de lo que sería nuestro patrimonio, y es cómo esta minería de subsistencia se mantiene. Se extrae arena actualmente, se encuentra este pues, cauce que vendría siendo el río Fraile, y que la población que realiza toda esta minería se encuentra en Juanchito principalmente. Para ver esto, lo de la identidad cultural nos habla de una cultura ribereña, campesina, afrodescendiente y fluvial. Y resalto aquí unas cifras que vendrían siendo el 5.3 de las personas, digamos a nivel de Cali. El 5.3 se encuentran localizadas aquí en función de la fabricación de metal. Eso nos habla de un carácter ya de mano de obra y así. Y el tema del reciclaje de servicios, de desperdicios, es el 7.7, y vemos todos los barrios que vamos a encontrar ligados. Para ver el tema del patrimonio inmaterial, lo que encontrábamos era que esta zona pues, del Obrero y bueno, el centro de Cali actúa en paralelo con esta otra que ya he repetido, con el patrimonio inmaterial, y cómo la base aérea va a aparecer como este nodo del patrimonio inmaterial de todo. Entonces es como volverlo. El tema de la 7 de Levis es esta que aparece aquí diagonal en toda esa boca de entrada, y cómo el sistema del SUTS va a aparecer como una infraestructura netamente no de drenaje, sino también como paisaje. Entonces esta conexión urbana se realiza de entender el desnivel que hay entre la 25 hasta el Cauca. Tenemos 23 metros, y cómo lo solucionamos a partir del sistema de esclusas, y en este caso se utiliza una altura de 3.28 para generar que justo en esta zona donde se implanta el proyecto hay una diferencia con la lámina de agua de 1,15 m. También se necesita ver como este espacio, esta medida, que lo que hacemos es como la identificación de qué embarcaciones hay, y se toma como referencia la más grande, que es la barca de los areneros, que tiene el sistema de extracción, que tiene todo un sistema detrás. Esta es una vista desde los SUTS y como las 8 piscinas, donde cada una actúa desde un sistema de rebose para finalmente llegar a que esta piscina sea navegable, actúan desde sedimentación, retención, fitorremediación y todas estas funciones que vemos con diferentes alturas, diferentes profundidades, y en paralelo aparece un sistema hidráulico que es este de las Saving Basins,
que son estas, las cuencas de ahorro que acompañan como lo que es el cambio de las clusas. Entendiendo pues lo del ciclo hidrológico, solamente entender que el SUTS actúa en esta etapa intermedia, que sería detener, ralentizar, almacenar e infiltrar. Para el proyecto urbano, lo que se plantea es que qué relaciones debería tener el proyecto con las edificaciones aledañas. Entonces se empieza a ver que el proyecto urbano establece reconectar, regenerar, activar todo este tema con el paisaje hidráulico metropolitano. Entonces, voy a avanzar, estos son usos, lo pueden ver luego en la presentación. Cómo aparece este pórtico en la séptima y nos conecta a modo lejano con el tranvía y modo lejano el proyecto. Voy a ir a... Este es el tema de cómo se ve este canal, la relación del canal con la redistribución de edificios de 6 pisos a 12 pisos y de fondo siempre el último telón, las cordilleras. ¿Cómo se escala este proyecto? Lo que se hace es una revisión de referentes. Este es el principal, el Arsenal de Venecia, y aparecen otros proyectos que nos van a guiar el diseño arquitectónico. Se entiende que se va a relacionar con este equipamiento que conecta por este lado la 7 de Levis y que ha tenido como ciertos cambios, entonces se halla el plan original y el actual para compararlos y generar este tipo de relaciones que vendría siendo como este camino y estas dos bocas de entrada con esta plaza, que era la que ya mostraba anteriormente. Este es el planteamiento urbano de cómo se relaciona con los frentes y cómo este sistema de las esclusas, también entender que lo ideal es plantear las menores posibles en función de que la llegada del Cauca sea pues más fácil. Las relaciones que ya hablé, y vemos cómo este perfil de las casas, de las viviendas de 1 o de 2 pisos de altura se relaciona con un equipamiento de, bueno, una infraestructura de 20 pisos de altura y de fondo pues las cordilleras. Vemos más cercana esta relación de cómo la cubierta le da escala y es de qué manera se construye esta presencia urbana. Entonces se hace desde estos elementos, el espacio central, la relación con el equipamiento, que es este que hablé, la antesala antes de llegar a todo lo que vendría siendo el proyecto, el pórtico en doble altura, los camellones y el malecón. El proyecto arquitectónico ya lo que nos habla es de cómo solucionar este encuentro entre las cubiertas y sus usos. Entonces lo que se hace ya pues tipológicamente hablando es que se plantea la cubierta de la crujía de 45 grados, entre ellos es una distancia de aquí a aquí de 16 metros en función de que pueda haber todo este espacio útil, y lo que se hace hacia esta zona es girar la crujía, se gira toda esta cubierta y hacia este lado ya no funciona como astillero como tal, sino como el espacio pedagógico del proyecto. Se plantea en un tema técnico el sistema tipo Dogleaf, que es este que nos va a permitir siempre tener una relación directa entre la lámina del proyecto pues, del agua, que vendría siendo la Dogleaf, es una plataforma que sube cuando es necesario. Esta es la planta, la primera, que vemos cómo va a aparecer en un tema sucesivo de cómo se utiliza. En la parte posterior, la parte comercial y de servicios. En el segundo piso los aularios, tercer piso las terrazas, y estas son las pasarelas de las que hablaban, donde aquí aparecerían las poleas en función de poder alzar los barcos. En tema de cubierta, lo que hablaba de los patios era que se realizan al interior estos 3 patios, y hacia el exterior se realizan también 3 recortes de cubierta para generar esa entrada a nivel pues, del proyecto desde el barrio. ¿Cómo se experimenta este espacio al recorrer las naves entre lo longitudinal y lo transversal? Entonces finalmente se ve cómo este corte, desde el corte vamos a ver, este es el espacio de la Ribera, del taller de Ribera, esta es la bodega, y cómo esta sucesión de planchas va a marcar todo lo que vendría pasando con el barrio y dándonos escala siempre. Nunca se olvida el barrio porque pues la idea es que no aparezca como un edificio pues, monumental. Este es transversal longitudinalmente, en donde se ve toda esta conexión entre los 2 espacios de trabajo, y la cubierta 45, que aquí vemos que este es el espacio mínimo habitable. Finalmente, cómo responde el proyecto a esta relación interior-exterior, y lo hacemos desde estas perspectivas, en donde vemos la relación en planta baja del comercio, vemos esta conexión con los puentes,
vemos el patio como espacio pues, de que nunca se pierda como el verde, que es la idea del proyecto general. El puente en segunda planta. En tercera planta vamos a ver estas relaciones visuales hacia el espacio pues, de las embarcaciones donde se fabrican. Nuevamente el puente, el aulario. Cuando subimos se empiezan a ver como estos marcos del paisaje mirando hacia las cordilleras. Los recortes, que esta sería la terraza. Cuando vamos subiendo vemos estos recortes ya de manera pues, frontal. Esta es la espacialidad de una nave tipo en tercera planta. Y cuando subimos a la pasarela, estas serían como las perspectivas que genera. Esta es la conexión longitudinal. Y ya. Muy bien, Paula.